público estamos todos debatiendo acerca de qué forma llegar más rápido al trabajo sin morir en el intento. Estábamos optando por lancha, globo aerostático, a la delta, parapente, ninguna nos cierra. Por eso invitamos al doctor en Ciencias Sociales, sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, investigador del CONICET, también en la UBA. ¿Qué haces? ¿Qué me explicaba? Investigador en el Instituto Gino Germani. Ahí está, ya dije todos los avales del doctor. La palabra autorizada. A partir de un informe que se elabora justamente con el equipo del doctor, en donde estudian determinadas cuestiones que hacen a la calidad de vida, aparece el informe de cuánto tiempo se tarda, se malgasta, se estresa en todo lo que tiene que ver con el trayecto de casa al trabajo y del trabajo a casa. Vamos a ver el informe y después charlamos. De casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Sabe usted cuántas horas de ocio y descanso le roban los viajes hasta la oficina? Más o menos una hora, hora y cuarto. Depende de qué medio de transporte tome. ¿Pensó cómo influye eso en su calidad de vida? Los porteños gastan al año en promedio 320 horas para ir y volver de su actividad laboral. Y yo vivo en zona norte y tardo una horita y media. Los trabajadores que viven en el conurbano pierden aún más tiempo, 381 horas por año. Y los trabajadores de las grandes ciudades del interior del país, como Córdoba o Rosario, también la pasan mal. Los cordobeses usan al año 262 horas, los rosarinos 203. Son horas improductivas, no remuneradas. Los trabajadores porteños tienen menos tiempo de viaje para llegar o volver del trabajo que los del conurbano. Un promedio de 1 hora y cuarto al día. Una hora sí funciona bien. Por el contrario, los vecinos del conurbano bonaerense tardan en promedio 1 hora y 30 minutos de viaje. El tiempo que los trabajadores pierden en la ida y vuelta al trabajo varía según las clases sociales y el tipo de ocupación. Por lo general, el servicio es bastante malo y viene muy demorado. Y es tan poco frecuente el servicio que a veces uno ni siquiera puede subirse y tiene que esperar 2 o 3 trenes para poder por lo menos ingresar a algún vagón. Para un viaje que debería tardar 20 minutos, tengo que salir con 1 hora y media de anticipación. Un profesional, patrón o socio de empresa que vive en el Gran Buenos Aires y que va y viene en auto, pierde en promedio 1 hora y cuarto entre ida y vuelta. Una empleada doméstica del conurbano que trabaja en Capital necesita 1 hora y 45 minutos. Entre ida y de vuelta, 2 horas y media. Según los especialistas, el tiempo que se tarda en viajar ida y vuelta al trabajo implica un desgaste físico y psicológico. Es tiempo malgastado, tiempo que se pierde para disfrutar en familia, para hacer deporte, para estudiar o leer. Todas actividades que mejoran la calidad de vida de la gente. Porque por ahí a buscar a mi hija se me complica, ¿viste? Tengo que andar a las corridas siempre. Los 76 minutos diarios que un porteño pierde en ir y venir del trabajo le sobrarían para hacer la hora diaria de ejercicio físico que recomiendan los médicos para mantener la salud en buen estado. Equivalen a 13 días al año, 320 almuerzos familiares, 192 partidos de fútbol o películas para mirar tirado en un sillón. Demasiado tiempo para perder arriba de un medio de transporte. ¿De Escobar para acá? Posible. Caos. No voy en tren. ¿Voy en avión? No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie Avión privado para todo el mundo, que es tan accesible, que está Charlie fácil. no va ni en tren en avión, ya no, La tipa estaba loca. A ver, estamos muy deprimidos todos, viendo todo lo que nos perdemos, viendo todo lo que podríamos estar haciendo. ¿Existe algún tipo de situación que contemple que el tiempo de trayecto hacia el trabajo se incluya dentro de la jornada laboral? A ver, todavía eso no es parte de la legislación argentina, ni gran parte del mundo lo considera. Lo que ha ocurrido es que en otros lugares del mundo existe un sistema de transporte público o privado que efectivamente hace más eficiente la calidad de vida, incluso en el contexto del viaje. En algunos lugares también existen para algunas empresas combis y sistemas de transporte que agilizan toda la dinámica. Creo que en el caso argentino y en el caso de los grandes metrópolis, el mayor problema tiene que ver con el sistema de transporte público y la calidad del mismo, que también está desigualmente distribuida en cuanto a que un empresario y profesional puede viajar en auto al mismo tiempo que tiene su celular, escucha la radio, se informa o tiene su chofer, mientras que el servicio doméstico, el trabajador precario, que tarda más de hora y media, casi 2 horas,
en ir y volver de su trabajo, tiene condiciones de tomarse 2 o 3 colectivos, hacinados en el tren, en una calidad de vida estresante y que en realidad significa una pérdida de vida, más que una ganancia de vida. Esta diferencia hace que la falta de un transporte o un sistema que pueda efectivamente asistir a los sectores más carenciados hace un problema social importante. Y las empresas tampoco lo pueden garantizar. Hubo algunos intentos, porque todo esto tiene que ver con el problema del tránsito, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la entrada a la ciudad de Buenos Aires. Hubo algunos intentos de, por ejemplo, diferenciar por patente para que entraran menos o que se cobrara más caro el ingreso de los vehículos que traen a un solo ocupante. ¿Ustedes ven alguna posibilidad? Digo, el sistema público es el que está, de un día para el otro va a ser difícil cambiarlo, pero ¿piensan algunas estrategias accesibles que podrían ser fáciles de implementar? El problema es que para el Gran Buenos Aires existe un plan regulador desde hace 20 años, pensado esto para esta época, en cuanto que se pensaba que iba a haber un colapso. El colapso se está acercando. Lo que ocurre es que se requiere una fuerte inversión importante, no solo de regulaciones, como está señalando vos, sino, por ejemplo, de estacionamientos en los lugares de acceso del conurbano a la ciudad de Buenos Aires. Que uno pueda dejar los autos en algún lugar y de allí acceder, ¿no? Esto es un marco regulatorio muy importante. ¿Eso se hace en otros lugares? Sí, ¿Se ha implementado y funciona, porque lo que a partir de ahí se necesita es el sistema de transporte privado público capaz de distribuir a la población que llega a esos puntos, ¿no? ¿En Brasil existen los vales de trabajo? Bueno, en parte cuando hay sindicatos y trabajadores, organizaciones gremiales que efectivamente reivindican el tiempo de trabajo, como parte del tiempo de trabajo, el tiempo de viaje. Claro. Lo que ocurre es que esto es una legislación dividida. Generalmente la empresa lo da a los trabajadores como una especie de servicio salario indirecto. Ajá. En el marco de una negociación colectiva, pero no existe una norma que lo establezca como una obligación. Ahora, yo me imagino que desde que están las bicisendas en Buenos Aires todo cambió, ¿no? Porque hay hordas de personas tanto en bicicleta, qué útil. Y hacen la actividad física que requiere de paso mientras van. Nadie usa la bicicenda. No, pero estaría buenísimo que pudiéramos usarlo, más de broma, o sea... Sí, pero no es una política masiva. No es una política masiva. La realidad es que no la puede usar todo el mundo. Claro. Y estamos hablando de 2-3 millones de personas que entran y salen en la ciudad de Buenos Aires diariamente, y esto obviamente sí requiere de una mirada estratégica. Lo cierto es que el problema del tránsito no es exclusivo de Buenos Aires, es DF, México, San Pablo, DF es peor, Madrid, París, Londres, Roma, todo es un desastre, digamos, no es exclusivo de Argentina, e incluso si uno compara Buenos Aires con esas ciudades, la verdad que aún no llegamos a ese nivel de caos. Ahora bien, uno tiene que también decir, bueno, ¿por qué se da en Argentina ahora? Y porque hubo un ciclo de crecimiento tan prolongado que a la vez viene de décadas de decadencia que lleva a esta situación de que, lo que usted menciona, no hay infraestructura para sostener ese crecimiento. Entonces, a veces la crítica, muchos dicen, bueno, ¿y entonces cómo se soluciona? Bueno, volver a la crisis no, porque para que no haya y así movimiento. Había más desempleados que no usaban el transporte para ir a trabajar. Lo que se requiere es una mayor inversión en pensar este problema, ¿no? Pero lo que pasa es que en las grandes ciudades, la verdad, es un gran debate mundial. Es muy difícil pensar una infraestructura para el movimiento de tantos millones de personas en tan poco tiempo. Es muy difícil. Sí, pero en San Pablo, disculpen, San Pablo lo resuelve los ricos andando en helicóptero. ¿Ves lo que yo digo? ¿Te das cuenta de alquilemos algo para venirnos a hagamos chicos, en la terraza? Pero Argentina siempre tuvo un sistema bastante ejemplar de transporte. Lo que ha ocurrido es que lo fuimos perdiendo en los últimos 20, 30 años. Ante la falta de una inversión, en este sentido, una mayor justamente afluencia o flujo de población, en las grandes ciudades, pero sobre todo en el Gran Buenos Aires, esto se perdió. Porque Buenos Aires no tenía los problemas que tiene hoy. Es decir, tenía cierto problema en los 70, pero ¿qué significaba? Básicamente la mitad del tiempo que podía perder la población hoy. Se iba desde Lomas de Zamora a Constitución, los 20 minutos religiosos de tren se cumplían. Hoy por hoy esto significa un viaje complicado, incluso llegando a Constitución y a partir de ahí la distribución. Discúlpeme, me voy a poner totalmente apocalíptico, porque también pasa esto. Estamos hablando de la clase media y baja, que son las que la masa más grande. Sin embargo, la Panamericana, desde que hay un éxodo por la inseguridad, y van todos hacia el norte a vivir Pilar, inclusive cada vez más lejos, van a terminar viviendo en Rosario, gente que trabaja acá. Esa vía ancha, cuando yo era joven, hace mucho tiempo atrás, era menos ancha, también colapsa. Y no son todos trabajadores de las clases bajas, digamos. Son gente
que tienen poder adquisitivo, pues para poder vivir en Pilar, donde viven, y tener las camionetas o coches que tienen, digo, si esto colapsa por todos lados, ¿qué hacemos? Porque la ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de gente en día, como se dice, habitantes casi te diría más que el resto del país. Se concentran durante el día. Yo creo que generar transporte público de calidad para los sectores populares es la importante consigna que queda de acá a 10 años. Es decir, invertir para que los sectores sociales más carenciados puedan tener un transporte público. No tengan que usar esas grandes autovías. Puedan usar un tren, un medio de transporte público capaz, ágil de llegar al lugar de trabajo, al lugar de destino. Agustín, lo cierto es que hay una pata que no estuvimos charlando y que sería bueno, pues tenemos medio minutito, aportar en cuanto a que esto repercute en la salud. Lo cierto es que resulta muy estresante para una persona someterse a muchas horas en la semana de estrés al volante o arriba de un transporte público y que no avance y llegar tarde al trabajo. Duplica, también medimos el estrés, depresión y ansiedad de esta situación. Ay, yo te voy a poner a mí un día. Evaluamos a través de un test psicosocial, una serie de preguntas, obviamente, por varios factores, no solamente por el transporte, pero los sectores que están sometidos a altas horas de transporte público o privado, pero en condiciones de hacinamiento y de trabajo inadecuado, duplican con respecto a los profesionales y a los empresarios el síndrome de depresión y ansiedad. ¿Bien? La depresión que produce el estar viajando en forma estresante, la pérdida que significa el dormir mal, porque a veces se duerme en esos contextos, pero es dormir mal, no es dormir bien. Esto genera justamente una pérdida en la calidad de vida, en la calidad de salud muy importante. Es un problema integral, ¿no? Sí, hay que ver si también todos podemos colaborar en usar el auto cuando realmente es necesario. Digamos, hay una parte en la que podemos hacer nosotros. Yo insisto con que siempre uno puede colaborar y a lo mejor usar el auto, si uno ve que va con compañeros de trabajo para el mismo lado, el que se suban arriba del auto y armar un pool, vamos a empezar a venir juntas. Pero necesitan alternativas, es decir, la gente necesita alternativas frente a esto. Gracias, un placer, ojalá ahí en casa sirva como aporte, aunque sea para tomar conciencia, a ver de qué manera lo podemos resolver entre todos. Martincho, ¿qué anda circulando en internet? Bueno, la huevada del día, justamente, de esto se trata. Marilyn Davenport, del Tea Party. ¿Recuerdan el Tea Party? No. 2009, unos conservadores republicanos se pusieron más conservadores aún, ¿no? Pero siguen, ¿eh? Pero siguen ahí estando. Inclusive llegaron a dudar de Donald Trump a la cabeza de la nacionalidad del presidente Obama, ¿no? Ay, que se peina como Donald Trump no puede durar nada más que de su esteticista. La cosa es que estos señores, Marilyn Davenport, entre ellos, creen que Obama no nació en Hawái, sino que es extranjero, lo cual le traería muchos problemas para ser el presidente, ahora se acuerdan, el presidente de Estados Unidos. Y circuló una foto donde Obama es hijo de una pareja de chimpancés. Mira qué dulces, qué creativos se pusieron. Claro, se armó un bolonqui tamaño baño y empezaron a decir, ¿qué hiciste Marilyn? ¿Qué hiciste Marilyn? Pero no es una... Es un fotomontaje. Ah, ya sé. No, lo sabemos, no dudamos. Ustedes creían que realmente era... Pero digo, la investidura presidencial, no hay ahí Bueno, en Estados Unidos tienen muchas particularidades, entre ellas es que la investidura presidencial... ¿No se afecta? Puede ser, de alguna forma, cuestionada, ¿no? Es cierto lo que estoy diciendo en el sentido constitucional. Para ellos, el presidente, viste esta cosa de que es presidente dentro de la Casa Blanca, pero afuera no, porque es un ciudadano común. Bueno, como la casa de Gran Hermano. Exactamente. Salió, no está. Pero la cosa es que llegar a este punto es un poco extremo. ¿Qué fue lo peor que hizo Davenport? Porque el mail dijo, es una broma de internet. La señora que hizo esta foto. ¿Qué fue lo peor? Foto es asquerosa, no, es horrible, ¿sabes qué racista, dijo? O sea... ¿Por qué me dicen a mí si yo tengo amigos negros? No, hay que decir clásico, eso. yo tengo un amigo judío. No hay que decir eso, Marilyn Davenport. Porque lo primero que te dicen cuando decís tengo un amigo negro, dice, ahí está la racista. Señora Davenport. Pero igual no había que declarar nada más, con esa foto está clarísimo lo que piensa la señora, o sea, nada, ya está, Marilyn, un cariño para tu familia. Un beso enorme. Nos vamos a un corte, en el bloque que viene prepagas, aquí estamos charlando del tema, no te vayas. Voy en avión, no necesita nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión, no necesita nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión, no necesita